Miércoles 2 de noviembre del 2022. Faltan 59 días para el 2023 y tenemos luna en cuarto creciente. Se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. A mí es como que hay que explicarme ese término. Fieles y difuntos. Porque modernamente hay algunas personas que bromean con eso y dicen que solo los difuntos son fieles. Dicen algunos, que muchas cosas, pero no es para eso. Vamos a ver, Día de los Fieles Difuntos, posiblemente algunas personas harán actividades en los cementerios. Un 2 de noviembre de 1492, Cristóbal Colón inicia la exploración de las costas cubanas, de las costas de la isla a la que él llamó en principio Juana, que después se llamó Cuba. En 1564, un terremoto destruye las ciudades de Santiago y La Vega. Con respecto a Cuba y el origen de ese nombre, el cual lo desconozco, de dónde le pusieron Cuba a esa isla, a uno le decían en la universidad de las ventajas comparativas que tenía un país en la promoción turística si su nombre tenía pocas sílabas. O un destino donde usted no tenía que pronunciar, el destino que usted solamente podría recordarlo por un nombre de 2 sílabas, era el sitio que era más fácil o tenía más ventaja para ser promovido y para quedarse en la mente de las personas que lo fueran a promover. Cuba es uno de esos casos. 1564, un día como hoy, un terremoto destruye las ciudades de Santiago y La Vega. 1966, el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, general Helio Osiris Perdomo, asegura que las Fuerzas Armadas aplastarán cualquier intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. Un 2 de noviembre de 1967, el gobierno entrega un cheque de 676.518 pesos con 56 centavos a los hermanos Diego, Ernesto y Martínez Moya Sosa como pago de las 15.625 tareas de su propiedad adquiridas por el Estado para ser dedicadas a los programas de la reforma agraria en las provincias Duarte y La Vega. Vamos a tener que preguntarle a alguien sobre cómo era sostenible económicamente la reforma agraria. A los Moya Sosa les compraron eso por una suma de dinero que era demasiado alta para ese momento. 1967. Yo creía que la reforma agraria se hacía en base a terrenos estatales, a expropiaciones y cosas que no fueran nocivas para un Estado que recién estaba engrandeciéndose, pues saliendo de una dictadura prácticamente. La reforma agraria fue algo de las cosas que en el gobierno de Balaguer mucha gente no le entendió que lo hiciera Balaguer, porque en eso colaboraron personas. Ahí es que entra Vincho a colaborar con Balaguer. Y el Partido Comunista Dominicano le dio cierto apoyo a esos asentamientos. Se hicieron de diferentes maneras. Primero, tierra del Estado, pero en ese momento las tierras de los ingenios estaban produciendo. Es decir, no se podía, había 11 o 15 ingenios. Sí. Entonces, se declaraba de utilidad pública. Y esa ley que hay ahora, que dice que si el Estado declara de utilidad pública una propiedad y no la paga, hasta que no la pague, no tiene validez. Ya el Tribunal Constitucional ha fallado varias veces en esa dirección. Pero en aquel momento no existía esa ley. Entonces el Estado declaraba utilidad pública, cogía la tierra
y no la pagaba, o tardaba mucho en pagarlo. Sí. Entonces, eso no sé, el costo de eso también tenía, pero eso estaba en el presupuesto. Sí. Eso no era de que. Y también, si te pasaba por tu propiedad un canal de riego Ajá. o una gran vía importante, Un camino. una vía importante, una autopista o Ok, algo, ya. entonces tú tenías que darle un pedazo de tierra al Estado de plusvalía. Ok. Es decir, si yo te pasé una carretera o te pasé un canal por tu propiedad, tú me vas a pagar, pero tú no tienes dinero, entonces dame un pedazo de la tierra. Sí. Entonces, ese fue el mecanismo. Y no volvieron a hacer más nada. Eso lo más importante se hizo durante el gobierno, en el 67. Ah, qué bien. Sí, ya ahí uno entiende mejor cómo funciona, pero sobre todo que fue realmente una iniciativa de la izquierda, según tengo entendido. No. Ellos no fueron los que... No, no fue una idea de la izquierda que Balaguer asumió. No. Las reformas agrarias, en términos generales, son propuestas de izquierda. Pero no, eso lo hizo el gobierno. La comisión, yo me acuerdo de dos miembros. Uno era el general Valdés Hilario y el otro era Marino Vinicio Castillo. Nada, y ellos aplicaron las leyes agrarias. Ok. Pero antes quiero decirte que Bosch trató de hacerlo, pero no le dio tiempo. Pero lo hacía en una forma que para que no lo señalen de comunista, por lo que tú estás diciendo, Sí. lo que hacía era que le pedía a los terratenientes un pedazo de tierra. Entonces ellos empezaron a donar tierra. Pero después eso se revirtió. Yo me acuerdo que él de noche decía, hoy recibimos la donación de 10, de 20, de 30, de 100 tareas o de 1000 tareas, porque empezaron a entregar tierras malas. Tierra, la Que parte no de era la tierra que no productiva. era apta para cultivo. Mira, yo te voy a decir algo. Yo no viví el día a día en esa época. Yo estaba, en 67 fue el año siguiente de Balaguer. Pero el ingeniero Cuello puede hacerte, porque él tiene hasta cosas escritas sobre la reforma. Se dice que el reconocimiento que Balaguer le hizo al PCD y a la UPA, porque lo declararon legales, Sí. se debió al apoyo que ellos le dieron al proyecto de la reforma. Ah, qué bien. De ahí es que viene lo que tú... Lo tú que habías yo escuchado. asumí y había escuchado por ahí, por esa zona. Bueno, luego de esta aclaración, vamos a decirles que un 2 de noviembre de 1993, el expresidente Jacobo Magluta pide al presidente Balaguer que viole el bloqueo económico y petrolero decretado por las Naciones Unidas contra Haití por considerarlo criminal y absurdo. En 1993 muere en la ciudad de Boston, Estados Unidos, el dirigente político Ramón A. Castillo, quien junto a Ángel Miolán y Nicolás Silva llegó al país el 5 de julio de 1961 como avanzada del PRD tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo. Un mes después. Sí, bueno, Miolán fue quizás el que más duró en política de los tres originales. Todos tuvieron, lo que pasa es que ellos cogieron diferentes caminos. Por ejemplo, Ramón Castillo pasó a ser funcionario de Balaguer. Nicolás Silva, con su esposa Lucy, cogió otro camino. Y Ángel Miolán, inclusive creo que llegó a ser director de turismo. Sí, Miolán, pero yo, ya él estando viejito, llegamos incluso a, Hipólito le puso una oficina en el Palacio y uno iba allá y se Decía, los turistas de Miolán. ¿Los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán.
decían, porque fue una de las primeras personas Mira, que creyó en el turismo. dicen que el padre del turismo fue Ángel Miolán. El padre del turismo después de la muerte de Trujillo. Pero Trujillo tuvo un funcionario que desgraciadamente no pudo desarrollar porque la gente no venía aquí a ser turista, o muy poco. Sí. Fue don Miguel de Moya, un hermano de... Sí, de Moya Alonso. De sí. Moya Alonso. Sí. Él fue el primero que le dio el valor que tiene el turismo. No, pero, pero otro también que era del régimen, pero era una persona que estuvo siempre muy vinculado al turismo, que fue Enrique de Marchena. Enrique de Marchena Dujaric. Ajá, ese. Sí, Dujaric. Es ese el papá de Zaraida y Zaraida de Enriquito. y de Enriquito. Sí, yo los conozco. Que hay una anécdota que yo le dije que parece ser que el ingeniero Cuello conoció al papá de ese Enrique, al papá de Dujaric, parece ser. Bien, señores, entonces, que precisamente fue el ideólogo de una de las primeras publicaciones de promoción turística. Señores, un día como en 1996, el presidente Leonel Fernández destituye al dirigente reformista Manuel Guaroa Liranzo como cónsul dominicano en Miami. En su lugar designó a Belarminio Javier González. En el 2005, representantes de organismos antinarcóticos internacionales se reúnen de urgencia con las principales autoridades del país debido a la preocupación que tienen porque la zona del Cibao, especialmente Santiago, se había convertido en lugar de operaciones de personeros de cárteles colombianos. 2 de noviembre de 1570, se registran más de 100.000 víctimas en los Países Bajos a causa de una invasión del mar sobre tierra firme. 1789, el Estado francés dispone la confiscación de todas las propiedades eclesiásticas en sus territorios. En 1917 se emite la Declaración Balfour, garantizando a los judíos un hogar nacional en Palestina. 1945, la Organización de las Naciones Unidas admite como miembros activos a las repúblicas de Costa Rica y Liberia. En 1983, el gobierno de Estados Unidos da por terminadas las hostilidades en la isla de Granada y comienza la retirada de sus fuerzas. En el 2005, los presidentes centroamericanos expresan su esperanza de lograr que Estados Unidos detenga una masiva deportación de indocumentados en un encuentro que sostendrían con su homólogo George Bush durante la Cumbre de las Américas. En el año 2006, 2 de noviembre, un inversionista mexicano compró el cuadro número 5 de Jackson Pollock, batiendo el precio récord mundial al pagar más de 109 millones de euros por ese cuadro. 2 de noviembre es la fecha también en que nacieron las siguientes personas: el exdiputado del PRD, Octavio Radamés Rodríguez Jiménez, el abogado, periodista y dirigente reformista Rafael Vidal Martínez. Hijo de Fello Vidal. Rafaelito Vidal, tiene 90 años. Hablé con él recientemente. Oh, qué bien. Su padre fue que intervino en el cambio de nombre de la capital. Es verdad. Sí, porque en principio Fello Vidal era de los que ayudaron a Trujillo a subir. Y Rafaelito fue director de información de Balaguer. Sí, cuando Balaguer iba a sus actividades uno lo veía que era precisamente una de las personas que estaban detrás de él. Una persona excelente, Rafael Vidal Martínez. Rafael Vidal Martínez. Nunca tuvo un problema con nadie. El exdiputado del PLD, Pablo Inocencio Santana Díaz.
también nació en esta fecha. La señora Ana Luisa Vázquez Sánchez, la educadora Eleonora Fonder, el señor José Fernando Rivera Amezquita, Santo José Liriano, la educadora y orientadora Mercedes Coronado de Grullón, Gabriela Marién Méndez Santana, la señora Ana Luisa Vázquez Sánchez, la productora de televisión Roira Sánchez. Roira Sánchez, sí. Muchas felicidades para Roira, conocemos de hace tiempo. El ingeniero Riz de la Cruz, Meregilio Martínez, propietario de farmacia. Bien. Bien, quiero decirte que en el día de ayer fue Día de Todos los Santos. De todos los santos, sí. Y hoy es Día de Todos los Muertos. Lo que pasa es que es la forma que la iglesia usa, para no decir muertos, los fieles difuntos. Ah, por eso Pero es una forma de decir los fieles difuntos. No es que son fieles a nadie, ni que... No, ni que solo muertos pueden ser fieles, ni nada de eso. Por cierto, que estoy viendo en la prensa de hoy que la ciudad de Santiago está recibiendo hoy Jardines del Recuerdo, que es un cementerio. El acto es hoy a las 6 de la tarde en las Hermanas Mirabal, nuevas y modernas capillas velatorias. Tuvimos aquí la semana pasada el Jardín Memorial, es decir, que ya el crecimiento de la ciudad, el hacinamiento de los actuales cementerios municipales y el poco mantenimiento que se le dan a esas tumbas, que por cierto se culpa a los ayuntamientos, y quiero invitar a todas las personas que tienen sus padres, sus hermanos, sus hijos, no estoy hablando de su bisabuelo, sus padres, sus parejas fallecidas, que vayan y vean la tumba, para que vean en las condiciones que están las tumbas en todos los cementerios. Hay personas que tienen siglos que no pasan ni siquiera a que manden a limpiar. Entonces, hoy ahora vamos a tener Santiago, y tenemos el Memorial, que es una institución que de seguro se le va a dar el uso correcto. Ahí también en la zona oriental hay un cementerio que tiene todas las condiciones, que tiene el memorial en la Jacobo, pero no tiene el velatorio aquí en la ciudad. Sí, que ese es una ventaja. Eso que está casi en el municipio de Guerra. Sí, el Prado Oriental creo que se llama, algo así. Entonces saludamos estas dos inauguraciones, mire, la del memorial la semana pasada y la de hoy en Santiago. Mire, doctor, yo fui a un cementerio privado, a un velatorio de un pariente en Jarabacoa, doctor. En Jarabacoa hicieron un cementerio privado donde algunas personas hicieron, yo digo que se manifestaron algunas excentricidades en algunas de las primeras tumbas, doctor, porque algunas tienen baño y aire acondicionado. Ah. Sí, por si la persona, por si el deudo quiere pasarse un rato acompañando al pariente fallecido. Pero qué raro, ¿eh? Quisiéramos también aprovechar hoy, saludar a todos los que cumplen años. Sí. Y también aquellas personas que nosotros aprovechamos y los recordamos y los saludamos porque son amigos y sobre todo son personas que le dan seguimiento por años a la revista. Usted es una persona como que tiene mucha tendencia a acordarse de una persona en específico cuando usted ve una cierta situación, o creo que nos pasa a todos, de que, ay mira, a fulano le gustaba eso,
o le gustan mucho esas En cosas. todo, mira, ahorita estábamos hablando de la reforma agraria. Sí, Y mira ahí cómo nos acordamos de un ahí grupo de gente. surgió Sí, esos discursos de Bosch y cosas, porque cada situación te recuerda a una persona. es sí, que sí. no, y que la mente es un archivo, Ujú, ¿verdad? sí. Sobre todo en la edad que estoy yo, que dicen que uno recuerda más las cosas viejas. Que no es así, ¿eh? Yo tuve una conversación, antes de ir con los saludos, yo creo que también debería ser objeto de debate o de diálogo, que no es que uno se acuerda más de las cosas viejas, sino que hay cosas que uno las puso en su mente cuando tenía menos preocupaciones. No, no, mira, hay cosas que uno no se explica. Carlos, a veces un olor te hace recordar algo, Sí, y tú dices, pero ¿y por qué? Es como los sueños, que tú dices, pero yo soñé con tal cosa, pero ¿qué relación tengo? ¿de dónde salió eso? Sí, Personas que tú no tuviste ninguna relación. sí. Bien, quisiera saludar a mis amigos Hilda y Rafael Sanabia. Sanabia. Rafael Sanabia es un desperdicio de hombre. ¿Por qué? Porque los conocimientos que tiene Sanabia, y yo le critico que él tiene que necesariamente darlos a conocer. Rafael Sanabia, y no es que sea un sabio, porque a él no le gusta. Una persona que la vida no le alcanza para poner en práctica todo lo que sabe hacer. ¿Tú sabes quién tiene mucho conocimiento y se limita nada más a un área? Félix. Feliz de cena. Uf. Félix de Sena y Rafael Sanabia. Mira, ayer, después que terminó el programa, alguien le preguntó sobre ganadería. Y yo me sorprendí. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, preguntando de qué la vida útil de la vaca, del Bien. cerdo. Entonces. Doña Hilda y Rafael Sanabia. Quiero también saludar a mi compañero de, ¿cómo se llama? Cuando uno pasa trabajo juntos. De infortunio. Claro. Infortunio. Daniel Aquino, presidente del Escogido por 14 años. Y don Yo de Córdoba, Ajá. por 3 años. No pudimos poner ese equipo a ganar. Entonces, también quiero... Bueno, mire, quizás no llegaron a la meta, pero disfrutaron mucho del trayecto. Se sufre más de lo que se goza. Es más, inclusive ganar, tú disfrutas mucho el triunfo, pero te dura menos el gozo. Mira, ayer ganaron los Phillies y había una algarabía en ese dogado, que eso no tiene. Vamos a ver, pero anteayer no fue lo mismo. Es decir, las cosas que pasa uno cuando uno está al frente de un equipo, uno sufre más que los jugadores, porque total que el jugador muchas veces trabaja por su salario. Pero, y lo que se preocupa es por lo que va a firmar el año que viene. Claro. Bien, quiero saludar, además de Daniel y su hijo, Daniel Aquino, al ingeniero Ramón de la Rocha. Ramón de la Rocha es ingeniero, fue gerente general del equipo también en la época que estábamos nosotros. Y fue dueño del Hotel Delta. Ajá. Bien, Ok. un saludo a dos sabios, verdaderamente. Yo creo que aquí tenemos que comenzar a asociar y a organizar a los sabios. Ramón Alburquerque, Federico Enríquez Gratero y el papá de los dos, Enerio. Eso no tiene nombre. Usted quiere crear como un partenón, así como Sí, de sí, sabios, sí. una cosa así, Sí, como sí, exacto. un partenón, sí. Pues tú sabes la pendejada que se habla aquí, disparate.
Y esa gente coge toda la semana un tema que nos da vergüenza, porque tú dices, caramba, ¿y dónde yo estaba cuando este hombre se aprendió todas esas cosas? Es verdad. Saludo. No, doctor, lo más doloroso, sobre todo para mí, desde mi forma de pensar, tanto dinero que se gasta en pagar por unos estudios que les revelan al que los manda a hacer una realidad que ya hay gente que la sabe. Es decir, hay cosas que ese Partenón que componen esas personas saben las soluciones desde hace mucho tiempo. Mira. Y se pagan por estudio para ver cómo llegar a solucionar muchos problemas. Mira, en el día de ayer me paré en una esquina y vi unos personajes, me parece que son venezolanos, que hacen piruetas. Que hacen acrobacias. Hacen acrobacias, hacen cosas. Y también hay personas que piden tradicionalmente en las esquinas y que viven de eso. Y ya son conocidos en algún sitio. Igual que tú vienes aquí y encuentras 2 o 3 personajes que inclusive estaba pensando de vez en cuando ponerlo a hablar. ¿Sabe por qué? Porque esas personas tienen algo que decir. Esas personas son, cuando hay un niño que tiene problemas, dice, niño especial, ¿verdad? Sí. Bueno, hay también esos locos especiales. Mira, recordé lo que tú estabas diciendo y busqué los trabajos de Américo Mejía, donde él tiene los personajes pintorescos de la capital. Sí. Tiene que ver porque, imagínense usted, una capital entre el 1950 y el 1970. Esos personajes vivieron activamente en los barrios de la capital. Y cuando te dicen yo lo conozco, tú inmediatamente determinas 2 cosas. ¿Ha vivido en la capital toda su vida? Sí. ¿O es una persona de más de 60 años? Ajá. Y son, por ejemplo, Barajita. Barajita. Que no es Barajita, es Baratija, porque tenía muchas baratijas. Ah, sí. Ella se ponía muchas pulseras plásticas y cosas. Baratija. Chochueca. Chochueca era el hombre que tenía la premonición de dónde iba a morir alguien. Ah, sí. Y entonces aparecía para que le den la ropa a él venderla. Ay, Dios mío. ¿Eh? Sí. El hielo. Se llevaba el hielo. El doctor Anamú, un señor con un sombrero, un saco gordo y muchos libros abajo del brazo. Ajá. Anamú. El Maco. El Maco. El Maco. Le decían el Maco Pempén. Ajá. Era el Maco. Rubio, sin dientes, Ajá. desgreñado, el Maco, pequeño. Ranabola era una señora también. Ay, Dios. El cienciólogo que siempre andaba por la universidad. Harina. Harina es una señora que vestía de blanco, igual que la que tenía de logo Harina del Negrito. Ajá. Y le pusieron los capitaleños Harina a esa señora. El capitán, que te he hablado de él, era un joven que estuvo en la academia militar, tuvo problemas mentales, se fue a la calle, se puso un revólver de juguete y un kepi. Y andaba a todos los barrios de la capital, sin hacerle daño a nadie, sí, pero era el capitán. Sí. También Pelao. ¿Qué es Pelao? Lo mismo de Chochueca. Pelao. Había un señor también que le decían pichón de burro. Ay, Dios mío. Ese le sacaron hasta un lema. Que dice, pichón de burro hediondo acá. No lo permite la sanidad. Y le voceaban los muchachos eso. Ay, santo. Tenían que correr. Y el otro era Clinche. Clinche era un gordo como de 6 pies y como 400 libras. Dios mío. Que vivía en Villa Francisca. Se sentaba en una mecedora
se ponía violento a veces y la mamá lo controlaba con un hilo de coser. Lo amarraba del dedo y lo amarraba en la mecedora y él no se movía. No me puedo ir porque mi mamá me tiene amarrado. Sí, no Pero, puedo ir. que por cierto, dicen que una de las hazañas de Clinche fue que un día logró caminar de una esquina. esquina. Clinche. Yo oí decir que Clinche caminó de una esquina a otra con la mecedora a cuesta para ir trasladarse sin romper el hilo. Okay. Eso fue también. Así mismo. Sí. Óyeme una cosa. Tenemos ahora uno de los sabios de la secreta. Sí, Félix de Sena, sí, está bien entonces, pero es un programa de los locos de los barrios también, porque por mi casa teníamos a El Loro. No, uno hay que otro. está vivo todavía El Loro. En Cristo Rey El Loro está vivo hay todavía. Hay uno que se llama señor. Félix Cocoa, que yo no lo conocí. Sí. Hay otro. Y en los pueblos aparecen unos locos. Sí, hay gente que yo no... Sí. Usted va a los pueblos, Bueno, usted va a Miche y dice, ¿cuál es el loco de aquí? Y le dicen. Tú te vas, por ejemplo, a la feria. O la loca. Y yo creo que está vivo, Fremio. No, Fremio se murió. Se murió. Sí. Pero Abraquiva está allá afuera. No, Abraquiva está allá no, afuera. mire, esos son, psiquiátricamente se conocen como pacientes afectivos. Porque son gente que no le hacen daño a nadie. Había un doctor Pailita también. Sí. Ese yo no lo conocí. Y Tabaquito, ese sí yo lo conocí. Ay, santo. El hombre del nivel. Ah, el hombre del nivel. Ah, el hombre del nivel. ¿Y ese hombre era loco? No. Bueno, señor. Había algo que me llamaba la atención, pero era natural. Había uno que se llamaba Chispita. Toditos tenían los incisivos menos. Los 4 dientes. Le faltaban los dientes de adelante casi toditos. Sí, porque imagínate qué dentito se iba a comer. Mire, no, claro. Bueno, pero antes de irnos a la pausa, Jimmy Sierra escribió un libro convirtiendo a cada uno de esos locos en un personaje de ficción. Se llama La ciudad de los fantasmas de chocolate. Si lo pueden conseguir, búsquenlo. ¿Están todos ahí? O sea, él no habla hace historias de ficción, o sea, cuentos basados en las locuras de esas personas. Bien. Y lo llama por su nombre. Vamos a una pausa.